Ya. Eh, ya, yo les voy a mostrar la prueba. Esta es la prueba que se hizo. Y si quieren, vamos una por una. Bueno, lo que pasa es que la gracia de este sistema es que ustedes saben cuál es la respuesta correcta. Pero ¿cuál es la...? Ustedes me van preguntando, me van diciendo, o sea, ¿cuál tienen alguna duda? Acá están. Profe, podríamos ir directamente a la que causa como dudas, que ¿Cuál creo que es? eran dos. ¿Cuál es? Era sobre las etapas de procedimiento de notificación, donde aparecía lo de búsqueda, certificado, etcétera. La de los pasos procesales, profesor, de la notificación de la Esta. notificación del artículo 44. Ya, esta. ¿No es cierto? Exacto. O sea, yo en lo personal la tuve mala, la tuve incorrecta. Me causó mucha duda el orden de cada enunciado, de cada respuesta. Básicamente porque al menos en clase y en mis apuntes se me hizo una confusión entre la búsqueda y certificación, de que en el apunte y cómo lo aprendí aparecía como uno de los primeros pasos. A mí eso me pasó, no sé si a alguien más le habrá pasado lo mismo. A mí igual. Primero, o sea, según mis resúmenes y cómo lo aprendí cuando usted lo explicó, porque igual lo hizo con ejemplos. Era primero una búsqueda, después como un certificado, después con ese certificado recién ahí como que se tendría que mirar al tribunal, que se notifique por el artículo 44 y después hacia abajo la resolución, notificación, aviso, etcétera. Pero ninguna como que, según yo, no sé si otros opinan diferente, según yo, ninguna alternativa era como 100% correcta. Veamos. Sí, exacto, me pasó lo mismo que Catalina, porque bueno, si viene a petición, es por petición el tema de la búsqueda y certificación. Después de la resolución en alguna, no me acuerdo cuál era la correcta, a ver, la que... Vámonos directo a la buena que está. Claro, Vamos a la buena. Veamos si primero. claro, la resolución. Ya. Imposibilidad de notificar en forma personal. ¿No es cierto? Petición del demandante. Resolución del tribunal que ordena notificación. Búsquedas. Certificación del ministro de Fe. Eh, Resolución del tribunal que autorice la notificación. Pero no puedo que tengo aquí a una persona, no sé por qué me parece como en espera. Ya. Que autorice notificación. Notificación. Certificación del expediente por el ministro de Fe. Envío de carta certificada. Estas son las etapas, ¿no es cierto? Eh, ¿Y cuál tenían duda usted? ¿Que esta está buena o que está mala? A mí Según sí me yo, confunde. Dale, Kat. oye, dale más, ya. No, según yo es imposibilidad, está bien. Petición del demandante, ahí no sé, pero lo que me causa dudas a mí es la resolución del tribunal que ordena la notificación y búsqueda y certificación del ministro de fe. Según yo, va búsqueda y certificación del ministro de fe, después la resolución del tribunal que ordena la notificación por el artículo Usted dice 44. el orden, ¿no es cierto? Sí, Ya, pero aquí estamos preguntando cómo el orden son los pasos, ¿no es cierto? Los pasos procesales, o sea, las etapas que deben cumplirse. En el fondo, lo que debiéramos ver si acá, si hay algo que de lo que está acá no corresponde. Eso sería la pregunta, así preguntándola de otra forma. Uy, uno podría ir por Claro, partes. es que, profesor, pero es que mi duda es cómo va a existir un orden de notificación personal subsidiaria sin antes haber hecho la búsqueda de la persona que tiene que notificarse. Por eso a mí me causa duda, porque yo digo, ¿cómo va a haber una imposibilidad de notificar en forma personal si todavía no se ha buscado a la persona que debe notificarse? Ah, Entonces, como está búsqueda y certificación del ministro de Fe juntas, a mí me causaba duda eso. O sea, ¿cómo va a haber una imposibilidad de notificar a la persona si todavía no se ha buscado? pero por el tema del Y por orden, eso, por el orden, pero claro, por el tema del orden. del orden, claro. Mm.
Sí, podría ser, pero ¿y la otra? A ver, es que están todas como el mismo, siguiendo el mismo orden. Claro, y como pasos y etapas son similares, yo me fui como al orden cronológico, o sea, como al orden de etapas. Sí, Esto yo primero. igual, porque como todas eran como parecidas, como que, como decía, ordenen las etapas o algo así, uno se fue por el orden que usted explicó en, como eso, pues, búsqueda, certificado, solicitud, etcétera. Claro, pero ¿y cuál pusieron ustedes? Porque están todas así, pues, o sea, no, no es que la buena, están todas de la misma forma. Yo, yo puse cualquiera, porque dije, no, no sé. No sé cuál Yo poner igual, porque si lo coloco por orden no me sirve ninguna. Entonces creo que coloqué la C y obviamente la tuve mala. Por igual azar puse no la una, coloqué. igual puse una al azar porque ninguna estaba como 100% correcta, entonces por eso Claro. me Bueno, causó duda el eso. orden estaba malo entonces, el orden. Pero la etapa están ahí, o sea, en el fondo está en la etapa. Lo que pasa es que no está el orden cronológico como para entenderlo más bien, ¿no? Pero ahí no sé si es que ¿qué podríamos hacer? ¿Modificar la respuesta? No se puede. Si la eliminamos, vamos a eliminar quizá a alguien que la tiene buena. Lo que pasa es que, claro, la pregunta de si fueran los pasos procesales, claro, para que proceda tenía que ser por el 44 son imposibilidad de notificar personalmente, sí. Petición de demandante, sí. Resolución que ordena notificación, sí. ¿Te exigen búsqueda de certificación del ministro fe? Sí. Profesor, y no podríamos llegar a un consenso como lo que hicimos en la prueba pasada. O sea, idealmente yo no quiero que, o sea, no, la idea no es perjudicar a nadie, pero igual hay a personas que nos beneficia, porque al menos yo tuve esa mala y mi nota subiría. Lo que pasa es que Entonces, seguramente las personas que tuvieron eso, eh, seguramente pusieron otra, que esa otra está mala, que es evidentemente mala. Si alguien me dijera, bueno, es que Y si alguien, eliminar la pregunta, profesor. pero es que O si, bajar como en general el puntaje. que si elimino la pregunta es, ¿alguien tiene buena esta? Esa sería la primera pregunta que tendría que hacer, pues, porque si la tiene buena, lo estaría perjudicando. Lo que profesor, pasa ¿y es hubo que alguien que alcanzara la nota máxima? eh, tendría que revisar, no lo sé. ¿Cuál es el problema? Que si todas las respuestas, me escriben aquí, me están escribiendo acá, ya, Profesor, hay no hubo nadie gente, que tuviera nota máxima. En sí, intranet no, no, si no, aparecen las notas. no tiene que ver con la nota, tiene que ver con si alguien contestó bien la pregunta y hay personas que la contestaron bien, ese es el tema. Y, y las personas que contestaron otra y la tienen mala, habría que ver que lo que contestaron está malo, porque capaz que lo que contestaron está evidentemente malo y le falta algo. Y esa, ¿cómo le podría beneficiar yo a esa persona? Mm, Porque lo que contestó no es esa, es otra, y la otra, esa sí que les falta algo, por eso estarían malas. Ese es el tema. Es distinto, por ejemplo, que todas las preguntas eran todas malas y ahí sí, pero acá hay una respuesta que la contestaron bien, algunos la entendieron y contestaron bien, no creo que haya sido de suerte. O sea, Es puede que ser. ninguna está 100% bien cronológicamente correcta, entonces por eso yo creo que muchos marcaron la que les creía más, más práctica o la que, o cualquiera, porque era una pregunta larga además y empezar como uno por uno, yo me demoré mucho en esa pregunta porque decía, ya, esto está bien, está bien, está bien, ya, pero esto va antes que esto, entonces, pucha, entonces no, pasaba a la otra y decía, ya, pero a este le falta esto, que le faltaba esto, entonces no sé si sería mejor dejarla, pero igual no, no fue nuestra,
disculpa porque igual como que le falta un poco de comprensión a esa pregunta, o fue como muy global. O descontar los 5 puntos, pero del puntaje global, no específicamente de esa pregunta. La última alternativa no la entendí. Sería como disminuir el puntaje total restando el valor de la pregunta. Y que a mí más que nada el tema del enunciado, o sea, si a mí el enunciado me hubiese dicho identifique los pasos, pero yo lo tomé por cronológico, pues yo paso lo entiendo por orden cronológico. Entonces, si hubiese como sido más explícito. No, sí puede ser, quizá no se explicó bien, pero si yo le pregunto a usted, la etapa en los momentos correccionales, la etapa o los de los momentos correccionales, y usted me dice, bueno, hay una etapa de sentencia, hay una etapa de discusión, hay una etapa de prueba. Ya, ¿eso está bien o está mal? Está bien. Lo que pasa es que no me lo dijo según un orden cronológico. Claro, no, ¿Sí? O sea, claro. si yo le digo, dígame cronológicamente, por orden, desde el paso 1, 2, 3, 4, 5, para llegar a notificar, claro, pero si le pregunto cuáles son los pasos o las etapas, no le estoy diciendo que me diga el orden cronológico. O sea, le estoy diciendo qué es lo que se necesita. Profe, ¿Mm? Pero se toma como cronológico, porque si uno dice etapa 1, etapa 2, etapa 3, siempre va como en ese orden, no en Ah, pues etapa sí, 5, claro, etapa pero si uno dice 7, etapa 3. claro, pero si yo le digo, nómbreme cronológicamente bueno, es que en realidad no le pregunté etapa, aquí le pregunté cuáles son los pasos, qué es lo que es, en el fondo los pasos, qué es lo que se necesita para notificar por el artículo 44. Los pasos no, en el fondo estoy preguntando qué se requiere para notificar por el 44. Eso, nada más, eso estoy preguntando. profe, yo como compañera, o sea, al momento de leer la pregunta, yo igual la tuve mal y contesté lo mismo que ella. Pero fue por lo mismo, porque yo al final como que la tomé al azar, porque también pensé que tenía que ser en orden cronológico. Mm, claro. Bueno, déjeme darle vuelta para ver qué se puede hacer, para no perjudicar a los demás, algunos que están bien. Profesor, hay muchos compañeros que dicen que están en sala de espera. Ya, voy aquí, algo pasa aquí, que no sé por qué me aparecen en sala de espera. Ya, ¿están viendo lo que estoy viendo yo, no? Sí, profe. Sí, salen las preguntas, profesor. Ah, ya, entonces no están viendo lo que estoy viendo yo, estoy viendo aquí el tema, admitiendo a la gente. Ya, me queda una afuera. Listo. Bueno, veamos otra pregunta, pues, o era esa, ¿no? Creo que había dudas con otra que era de un caso. A ¿Mm? ver, ¿cuál era? El de Don Evaristo. El de Don Evaristo, que habían personas, parece que habían tenido problemas con. Que había una respuesta que decía que no se encuentra en el lugar Acá, del juicio, algo así. No, aquí yo está. no tuve problemas con esta, pero no sé si hay alguien que está presente que ese día mencionó por el grupo que había tenido problemas con esa pregunta. Pero creo que eran esas dos solamente. No sé si Sí, habrá otra más. era la de un caballero que viajó al extranjero y que Ah, ahí está. debió haber sido. Ya, Don aquí Evaristo, sí, está. don Evaristo. El día de hoy llega a su oficina don Evaristo a solicitar asesoría legal, que es desearle que fue notificada una banda civil de eliminación de prejuicio. Lo notificaron conforme al artículo 24 del CPC el 1 de junio a las 21:30 horas. ¿Ya? El 1 de junio, veamos, al tiro veamos qué fecha, como capaz que, vamos, 1 de junio era el martes, a las 9:30 horas. Don Evaristo señala que se integró la notificación recién el 3 de junio, o sea, 2 días después de la notificación, ya que estaba de vacaciones fuera del país el día de su notificación. Se revisan las certificaciones practicadas por el receptor y aparece una vecina señalando que don Evaristo sí vive en ese domicilio. ¿Ya? O sea,
Hasta el momento lo único que está claro es que se notificó el 1 de junio. 2, que el día de la notificación él no se encontraba en Chile. Y después hay una certificación y aparece que hay una señora que dice que esa persona vive en ese domicilio. Nada más. La pregunta es, respecto a la notificación personal practicada, a don Evaristo, ¿es correcto señalar? La notificación es inválida, ya que se certificó erradamente, debido a que don Evaristo no se encontraba en el lugar de juicio. Yo inmediatamente, sin ver la otra, digo que esta sería. Esa. Chuta, se me Yo me marcó. caí en ese detalle. O sea, sin entrar a ver la otra. ¿Por qué? Porque él estaba fuera del país. Por lo tanto, no se pudo cumplir con la hipótesis para notificar por el 44, es que la persona se encuentre en el lugar del juicio. Ese es el ejemplo que yo les di, que por ejemplo uno está de vacaciones, está en China, se iba a otro país. ¿Se acuerdan que les dije eso? Por lo tanto, esa notificación es inválida. Y lo que tendría que hacer después es pedir la nulidad por falta de emplazamiento. Claro, imagínense, pero fíjense, todas las otras eran notificaciones válidas. Y esta es la única que hablaba inválida. O sea, por eso ni siquiera uno debería entrar a ver esta. Sabiendo esto, de los requisitos del artículo, o sea, sabiendo la otra pregunta que ustedes me están preguntando, de la que había el problemita, sabiendo esa respuesta, inmediatamente debieron darse cuenta acá que aquí ya hay un problema en la notificación, porque la persona no estaba. Por lo tanto, esas certificaciones están malas, y porque la persona no estaba en el lugar de juicio. Simple. Eso. Eso pasa mucho. Mucho. Es más, Creo que eran esas dos preguntas nomás, profesor. No sé si habrá otra fíjense lo que que dice yo la recuerde vecina. en el grupo. Que la vecina, lo único que dijo la vecina es que la persona tenía su domicilio ahí, ¿no? Pero eso no, es un dato más, no tiene mucha importancia. Bueno, a propósito de todo esto que tiene que ver la notificación, tenemos que ir avanzando con el juicio ordinario, porque después nos faltan juicios sumarios y otras cosas más. Bueno, si alguien tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta, o sea, yo me detendría mucho más si las respuestas no las diera el sistema, porque como las da el sistema, se entiende que está bien. Y me puedo detener aquí en las respuestas que hubo algún problema. Como, o sea, no problema, o sea, o lo que ustedes me están diciendo. Bueno, ¿qué tengo aquí? Ya. Miren, esto es un esquema de juicio ordinario a propósito de las etapas. Son etapas. O sea, si yo les pregunto a ustedes, el juicio ordinario de mayor cuantía, díganme la etapa, yo no me voy a enojar si me nombran la etapa de prueba, la etapa de observaciones, y después me digan la etapa de discusión, no es lo mismo. Si yo les digo, a ver, tramitemos un juicio ordinario, vamos por el orden del procedimiento, sí. Bueno, fíjense principalmente estas 3 etapas o 4 etapas del juicio ordinario de mayor cuantía, que son los que vamos a estudiar nosotros. Hay una etapa de discusión, hay una etapa de prueba, hay una etapa de observación a la prueba que viene después, ¿ya? Y después viene una etapa de sentencia, que sería la última etapa. En general, todas estas etapas se dan en muchos procedimientos, pero puede cambiar un poco la forma como se da esa etapa. Por ejemplo, en el juicio ordinario es distinto al juicio sumario, que ambos son declarativos, pero hay uno que es delato conocimiento, es decir, es mucho más, tiene más etapas, tiene más trámites y tiene los plazos mayores. En cambio, el juicio sumario es más breve, más concentrado. La demanda, nosotros habíamos quedado en la demanda, en los requisitos de la demanda, y ahí yo les puse el artículo. También está dentro de esta etapa la contestación de la demanda,
Y después está esta etapa que es de réplica y dúplica, que es una oportunidad que tiene tanto el demandante en el escrito de réplica y el demandado en el escrito de dúplica, de hacer algunas modificaciones no esenciales de su demanda o contestación. O sea, no puede volver a hacer una demanda y una contestación, sino que puede hacer algunas modificaciones simples que no afecten el fondo de las acciones o las excepciones presentadas al tribunal. No sé, por ejemplo, si alguien se equivocó en un número, quiere agregar un dato más sobre, no sé, se equivocó en el patente de un vehículo, son cosas menores. La etapa de prueba, fíjense la etapa de prueba, yo la puse aquí entre paréntesis término probatorio, pero el término probatorio es una parte de la etapa de prueba. ¿Por qué? Porque esta etapa de prueba comienza con esta resolución que ustedes ya la escucharon a propósito de las notificaciones y de la naturaleza de las resoluciones judiciales. Esta resolución que recibe la causa de prueba se dicta al comienzo de esta etapa de prueba, y esta resolución, por eso es importante conocer la naturaleza y la forma de notificación. Y esta resolución se notifica, ¿se fijan? Y de momento en que se notifica, comienza el término probatorio. ¿Y se acuerdan lo que estudiamos antes? Por algo estudiamos el tema de los plazos, por ejemplo, y hablamos del término probatorio común, que tiene una particularidad que comienza de la última notificación, ¿se fijan? Y este término probatorio es un plazo común. Después hay una etapa de observación a la prueba, que es un plazo que hay, un plazo que está en la ley, que es fatal, que las partes pueden hacer escritos, haciéndole observaciones al tribunal respecto de la prueba que se presentó en el juicio. Es decir, por qué mi prueba debe ser considerada para acreditar mi teoría del caso y por qué la prueba de la parte mandada no sirve para acreditar su propia teoría. Y después viene una etapa sentencia, que es un plazo que comienza vencido estos 10 días, donde el tribunal cita las partes de sentencia. Esto es otra resolución, que también sería en este caso un decreto, porque sirve para el curso progresivo de los autos, y con esta dictación comienza esta etapa de sentencia. Esta es una resolución que dice, cítese las partes de sentencia, no es más que eso. Y cuando se notifica, que se notifica por estado diario, ¿y por qué por estado diario si ninguna parte lo dice? Porque es como la figura residual, pues si no está considerada en otras notificaciones, se notifica por estado diario. Y ahí comienza una etapa de prueba, quizás una etapa de sentencia, que es de 60 días en el juicio ordinario. Eso en términos súper general. Después hay un esquema que es mucho más amplio, que también yo lo podría subir, y que bueno, es un esquema súper antiguo que está, en alguna parte se subió en internet. Yo me acuerdo que lo saqué hace como 8 años, y es muy claro como para poder estudiar, y explica la forma como se inicia el juicio ordinario, que puede ser medidas prejudiciales o por la demanda. Y nosotros vimos en la clase pasada qué posibilidades o qué situaciones se generaban cuando se presentaba la demanda. Puede darse el caso que no te acojan a tramitación, y ahí vimos los casos en que el tribunal puede de oficio no dar lugar a la demanda, a la tramitación de la demanda, que son estos del artículo 256, ¿se acuerdan? Si no, no se cumplían con los 3 primeros requisitos 254, que eran estos. Son los casos en que el tribunal no te da curso a la demanda, pero podría ser el caso también que el tribunal dicte una resolución que no te rechace o no te dé lugar a tramitar la demanda, sino que te diga a ti, el tribunal, previo a proveer, previo a proveer la demanda que se presentó, cúmplase con algo. Cúmplase con algo. Por ejemplo, tú presentaste tu demanda y señalaste un documento en tu demanda como acompañándolo, y se te quedó el documento afuera, por ejemplo. No lo subiste a la carpeta electrónica, no lo subiste a la oficina judicial virtual, se te fue, se te quedó afuera. El tribunal no te va a proveer la demanda porque falta un documento. El tribunal te podría decir, previo a proveer, acompáñese el documento. Listo. Se fija que son dos situaciones distintas. Una es que no se acoge a tramitación la demanda,
en los casos del número 1, 2 o 3 del 254, así lo señala el 256, o podría el caso que el tribunal te provea, fíjese los nombres, las palabras que ocupo, provea, es providencia, provea, previa proveer, acompáñese, aclárese, rectifíquese, es decir, puede ser previa proveer, cumpla con señalar el apellido del abogado, no sé, puede ser miles de cosas. Bueno, aquí lo que cobra importancia es cómo inicia la tramitación del juicio ordinario. Imaginemos que la demanda está bien presentada. Está bien presentada. Cuando tú presentas la demanda, no sé si hablamos de los documentos, la clase pasada, hablamos de la presuma, todo eso sí, eso lo vimos, ¿cierto? Sí, eso lo vimos, los documentos que se pueden acompañar, y quedamos hasta aquí. Esto es el traslado de la demanda, que es esto, que sería la situación, entre comillas, normal, que tú presentes la demanda y el tribunal dicta una resolución, en el fondo dando lugar a tramitar la demanda, que es lo mismo que está acá. Admitida la demanda, se conferirá traslado a ella, o sea, de ella al demandado para que le conteste. Esto, se confiere traslado. Este traslado, eso, es una resolución que acoge a tramitación la demanda en el juicio ordinario, que es lo mismo que el tribunal provee, por ejemplo, en un juicio sumario, en un juicio ejecutivo, no hay mucha diferencia hasta el momento. La forma de cómo el tribunal resuelve puede ser simplemente que te diga traslado, así, o dicta una resolución que diga téngase por interpuesta demanda, traslado. O puede decir de diversas formas, pero generalmente es algo así. Yo lo que he visto es esto, así, para que vean así lo más práctico posible. Esta es una resolución con la fecha. Obviamente faltan cosas, ¿cierto? Yo copié y pegué, no, falta la firma del tribunal y todo eso. Téngase por interpuesta demanda en juicio ordinario, mayor cuantía, traslado. ¿Se fijan? Es distinto a lo que aparece acá, pero lo importante es que diga traslado. Este traslado no es el traslado de los incidentes de 3 días. Yo siempre les dije que, me están levantando la mano, que el traslado había que asociarlo a los incidentes. Sí, pero en la medida de que se presente un incidente. Si no se presenta un incidente, estaríamos en presencia, por ejemplo, de la demanda, que el tribunal te puede proveer traslado. Alguien me está levantando la mano, no sé si me quiere preguntar algo. O quizás esa mano levantada está de hace mucho tiempo, ahora la acabo de ver. No, profe, yo. Ah, ya. ¿Se fijan? Traslado. ¿Me va a preguntar algo? ¿Me escucha? Bien, Sí, sí. sí. Como el plazo del previo a proveer, porque no sé si lo vimos o no lo recuerdo, se tiene que, el tribunal debe fijar algún plazo, o hay Sí. como Puede hacerlo, sí. plazo legal. Puede hacerlo, puede ser, generalmente te fija un plazo, te dice previo a proveer. Es que depende de lo que pasó con la demanda. Pero ya, imaginemos que un documento que se te quedó afuera, tu tribunal te provee, previo a proveer, acompáñese el documento señalado en la demanda dentro del plazo de 5 días, bajo tener como sanción, tener por no presentado la demanda. Puede ser, pero no necesariamente te va a fijar un plazo. Si no te señala plazo, te queda ahí eternamente la demanda sin tramitarla. Es como que está ahí nomás. Pero generalmente sí asocian un plazo. Pero tampoco genera tanto problema, porque si tú no cumples, puedes volver a presentar la demanda de nuevo. No habría ningún problema, porque no hay un pronunciamiento de fondo. Pero sí, respondiendo a su consulta, generalmente va asociado el previo a proveer a un plazo, cuando tú presentas la demanda. ¿Ya?
Gracias, profe. Bueno, ahí estamos viendo a 3 bandas. Ya, eso es lo que provee el tribunal. Ese traslado, el objetivo es que ponen en conocimiento a la otra parte de que alguien presentó una demanda. Eso es el traslado. Estas son preguntas que aparecen en el PowerPoint que ustedes ya debieran manejar, pero esto es como un recordatorio, porque esto ya es parte de la materia que hemos estudiado. ¿Qué naturaleza jurídica tiene esta resolución? ¿Cómo se notifica? ¿Qué se notifica? ¿Se puede impugnar esto usted? Yo lo puse aquí como porque es interesante, pero la verdad que ustedes no han visto recursos, no es necesario que lo sepan. Pero esto sí, esto ya está estudiado. Lo que pasa es que ahora estamos entrando al área chica. Yo les pregunto, ¿qué naturaleza jurídica tiene esta resolución? Esa que mostré anteriormente, esta. Concentrémonos en esta parte. ¿Qué naturaleza tiene? La que provee la demanda. Estoy dando la palabra. Esta. ¿Qué naturaleza jurídica tiene y cómo se notifica? Estoy entre un decreto y una interlocutoria de segundo grado. No sé ¿Cómo, si me pero cómo equivoco. está mezclando? ¿Es uno u otra? Bueno, puede Mezclame. ser dos naturalezas. Es que no estoy seguro. No estoy seguro. Pero veamos, sí, ¿qué es lo que está, en resumen, qué es lo que está haciendo el tribunal? ¿Qué es lo que está dictando? Un traslado, ¿no es cierto? Esto. Yo le pregunto, ¿esto es una sentencia definitiva? No. 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 ¿Es una sentencia interlocutoria que falla un incidente en el juicio o sirve o resuelve sobre un trámite que va a servir de base para otra sentencia definitiva? No. Tampoco. Es un auto, los autos son los que fallan incidentes y la demanda no tiene nada que ver con un incidente. ¿Es un auto? Un decreto. No es un decreto. Entonces, por No. defecto, ¿qué tendría que ser? Un decreto, una providencia, un prohíbo, que tiene, este es como el ejemplo más fácil de entender de lo que es un decreto, una providencia prohíbo. Sirve de dar curso progresivo a los autos. Este traslado, lo que nos está diciendo es que hay que darle traslado a la contraparte para que conteste la demanda. Esa es la gracia. O sea, está dando curso progresivo a los autos. Si no estuviera este traslado, el juicio no avanza. Por eso es un decreto. ¿Y cómo se notifica? ¿Cómo se Notificación notifica? personal. Personalmente o por el artículo 44, eventualmente por aviso también, eso lo vimos nosotros. E incluso se podría notificar el demandado tácitamente, ¿no es cierto? Que no lo notifiquen de la demanda y él derechamente conteste la demanda. No lo es difícil, pero podría ser. Pero se notifica personalmente. Esa es la respuesta que uno debiera dar, o por el 44. Esa sería la situación más normal. Bueno, ¿qué es lo que es interesante ahora? Si se fijan acá, aquí lo último que está en el expediente va a ser esta resolución. Va a haber una fecha, tal como yo les mostré anteriormente. Y después lo que va a haber está en la notificación. ¿Se acuerdan? Acá, notificación personalmente por estado diario. El contenido de lo que se notifica, ustedes ya lo saben, porque ustedes estudiaron la notificación personal. Es copia íntegra de la solicitud, que en este caso sería la demanda, y de la resolución. Eso sería lo que se notifica. Eso no está acá porque eso ya está estudiado. En la práctica, ¿cómo se hace? En materia civil, tú hablas con el receptor judicial y tú le dices, señor Juan, yo presento una demanda, hay una resolución, en un juicio de mayor cuantía que ordenó traslado para que usted me notifique esa demanda. Él te dice, ok, la otra semana lo voy a notificar. Bueno, no hay problema. Te dice, le voy a notificar la demanda, pero te está notificando la demanda y la resolución. La demanda y esto, que esto sería como la hoja así. La demanda puede tener 5 hojas y la hoja 6 debiera ser esta. ¿Ya? Por lo tanto, te notificaría 6 hojas. Las 5 de la demanda y la sexta que sería esta resolución, que sería esto. Esto es lo que te estaría. Estos son otros sí que se pronuncian sobre la demanda, pero por ahora nos interesa esto. Esto es la resolución que se notifica personalmente, más la demanda que va atrás.
Ya. ¿Y qué efectos produce? Se fijan aquí que en este intertanto, desde que se dictó la resolución y antes de la notificación, hay una facultad que tiene el demandante que puede retirar la demanda, o sea, la saca. Porque como todavía no existe juicio, el juicio va a existir en la medida que el demandado sea notificado. El demandante, como no existe juicio, no se ha trabado la liti, no existe relación procesal, el demandante podría retirar su demanda. Es sacarla. Sacarla, así. Literalmente uno presenta el escrito y dice, sucedería, como no se encuentra notificada la demanda, vengo a solicitar que se... No, vengo a retirar la demanda. Esto antes de decir cómo se pide. Téngase por retirada la demanda, devuélvase los documentos acompañados a esta. Eso, es simple. Fíjense lo que dice aquí. Notificación personalmente o por estado diario. Esto es lo que genera duda. ¿Por qué está esto del estado diario? Porque si yo les pregunto, cuando tú presentas la demanda, ¿a quién se notifica personalmente? ¿A quién se notifica personalmente? Demandado. Al El demandado. demandado. Sí, Y pues, el a él demandante le es la entregamos otra. la demanda y le entregamos la resolución. Lo mismo si se notificaba por artículo 44, le entregamos lo mismo. Pero al demandante se le notifica por estado diario. ¿Por qué? Porque las resoluciones judiciales se notifican a todas las partes. Lo que puede ser que va a cambiar, por ejemplo, la forma de cómo se notifica. En este caso, al demandante se notifica por estado diario. Es decir, cuando aparezca esto en el expediente, aquí deberá aparecer con fecha tanto, tanto, se notificó por estado diario. Ese día, es decir, esta fecha, el demandante se notificó por estado diario de esta resolución. Y uno dice, pero ¿y para qué se le notifica al demandante si el demandado es el que tiene que contestar la demanda? No, pues no necesariamente, porque esta resolución puede, por ejemplo, ordenar un previo a proveer, un no al lugar a la demanda, y uno tiene que saber cuándo comienzan, cuándo te notificaste para, por ejemplo, presentar algún tipo de recurso. Y tú tienes plazo, y eso va a contar desde la fecha de notificación, que para el demandante es por el estado diario y al demandado por personalmente, o por el artículo 44. Y con esa notificación comienza el término de emplazamiento. El término de emplazamiento, que es el plazo que tiene el demandado para comparecer a defenderse. ¿Y cuál es la particularidad? Que este plazo que tiene para defenderse, varía dependiendo del lugar en que ha sido notificado. ¿Se fijan? No es lo mismo que tengamos nosotros un juicio en Temuco y al demandado lo notifican en Padre Las Casas. Va a tener un plazo distinto que si es notificado en Temuco. Incluso va a tener un plazo distinto si es notificado, por ejemplo, en Valdivia. Todo tiene que ver el lugar donde ha sido notificado. Y la lógica nos dice que mientras más lejos se produce la notificación, más plazo tendría para contestar la demanda. Por eso, se fijan, este término de emplazamiento encontramos tres tipos de plazo. Tres tipos de plazo. 15 días, 18 días y 18 días más tabla de emplazamiento. Y esto todo tiene que ver dependiendo dónde se notificó. ¿Dónde se notificó? Y tiene que ver específicamente en la comuna donde se notificó al demandado. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Miren lo que aparece acá. Quiero mostrar acá a ver, yo creo que aquí vamos viendo los dos. Esto, yo creo que aquí está un poco más claro. Fíjense los plazos que uno tiene. Vámonos al caso más... No, es que no puedo hablar de común porque no necesariamente es la regla general. Porque uno siempre asocia que el tribunal que tramita la causa
debiera ser el domicilio del demandado, ¿o no? Eso es como uno debiera pensar, pero no es así, po. No es así. Porque ustedes cuando estudiaron las reglas de las competencias relativas, al final casi la excepción era que uno siempre estudiaba que la regla general era el domicilio del demandado, que ese era el tribunal competente, pero en la práctica no es tan así, po. Porque ahí había que distinguir, por ejemplo, la naturaleza de la acción, había que analizar si había o no prórroga de competencia, podrían darse muchas situaciones. Ya, pero eso es materia pasada. Ahora lo que tenemos que saber nosotros es cuál es el plazo que tengo yo para defenderme. Pero fíjense que este plazo de 15, 18 días o 18 más tabla de emplazamiento, que ahí yo les voy a explicar qué es lo que es la tabla de emplazamiento, no es exclusivamente para contestar la demanda. ¿Por qué? Porque la forma de defenderte son dos mecanismos que tenemos. Uno es contestando derechamente la demanda y la otra posibilidad es un trámite previo a contestar la demanda que se denomina oposición de excepciones dilatorias, que se hacen antes de contestar la demanda. Pero lo importante es que el plazo que tenemos, nosotros si queremos optar por una u otra, tenemos que hacerlo dentro del plazo. ¿Cuál es la diferencia? Es que si tú opones excepciones dilatorias, que tienen que ver con atacar temas de forma de la demanda, por ejemplo, la incompetencia del tribunal, tienes que hacerlo antes de la contestación, y ahí se suspende la contestación hasta que se resuelva estos temas formales y no de fondo. Miren, plazo. 15 días. Si es notificado dentro de la comuna donde funciona el tribunal. Eso sería el ejemplo que el juicio estuviera en Temuco y el demandado tuviera domicilio en Temuco. Es como lo más fácil. Plazo, 15 días. No hay ninguna duda. Es lo más fácil. Después encontramos 18 días. Si es notificado dentro del territorio jurisdiccional, pero fuera de los límites de la comuna. Es decir, dentro del territorio jurisdiccional del Tribunal de Temuco, pero fuera de la comuna de Temuco. ¿Quién entiende eso? Esto está todo en el 2, acá, lo que estamos viendo está en el código, 258. Eso es lo que estamos viendo, pero más fácil explicarlo aquí viendo el esquema. Profe, eso sería otra comuna, ¿o no? Sería, por ejemplo, Padre Las Casas, Ya, ¿o no? ahí están escribiendo. Ya, me nombran Vilcún y todo. Miren, esto es súper fácil de entenderlo, pero para eso nosotros tenemos que conocer los territorios jurisdiccionales de los tribunales. El ejemplo más fácil de entender sería el que me está citando usted. Si nosotros se nos olvidó el tema de los tribunales competentes y su territorio jurisdiccional, vámonos al tema práctico. Por ejemplo, si yo les digo, en Padre Las Casas, ¿existen juzgados civiles? No tienen juzgados civiles, po. No hay. ¿Por qué? Porque el juzgado, o sea, no juzgado para casa, Padre de Las Casas es otra comuna distinta a Temuco, pero pertenece al territorio jurisdiccional de los juzgados civiles de Temuco. Y ahí tendríamos que meternos a ver el Código Orgánico de Tribunales para ver cada caso puntual, porque uno es imposible que se sepa todos los tribunales de Chile, si con suerte conoce las comunas principales. Pero si es notificado en el caso de Padre de Las Casas, Padre de Las Casas pertenece al territorio jurisdiccional de Temuco, por lo tanto, y obviamente es fuera de los límites de la comuna del tribunal, porque no pertenece a Temuco, es otra comuna, pero sí pertenece jurisdiccionalmente a los juzgados civiles. Y en ese caso serían 18 días. Ahí tendríamos que ver nosotros, por ejemplo, si lo que se está notificando es o no comuna. Por ejemplo, uno podría decir, lo notificaron
Labranza. Bueno, pero Labranza, ¿pertenece a Temuco? ¿Es de la comuna de Temuco o es una comuna aparte? Yo entiendo que Labranza es Temuco. ¿Pertenece a Temuco o no? ¿Quién vive por ahí? Yo creo que sí. Porque Labranza no tiene alcalde. No, pertenece a Temuco. Por lo tanto, serían 18 días. No sé si les quedó claro. Es súper simple. Sí, sí, es súper simple. Ese es como el ejemplo típico que sea. Por ejemplo, y después encontramos 18 días más tabla de emplazamiento. ¿Qué significa? La tabla de emplazamiento, que está acá, en el PowerPoint, todo lo que estamos hablando está en los ejemplos. Acá está. ¿Qué es la tabla de emplazamiento? La tabla de emplazamiento es una tabla, como el nombre lo dice, que es fijado por la Corte Suprema cada 5 años y analiza. O sea, la tabla de emplazamiento son días adicionales. Eso es lo que yo quiero que sepan, dependiendo la distancia, las facilidades y dificultades de comunicaciones. Si el juicio está en Temuco, no es lo mismo que se notifique al demandado en Lautaro que se notifique en Tierra del Fuego. Obviamente, la tabla de emplazamiento van a haber más días adicionales en Tierra del Fuego que en Lautaro, que está al lado. ¿Se fijan? Y por eso, cuando uno habla de notificado fuera del territorio jurisdiccional sería, por ejemplo, ahí tienen que ver todas las comunas que son cercanas a Temuco, que tienen sus propios tribunales. Lautaro no pertenece a Temuco. Victoria tampoco. Curacautín tampoco. Villarrica tampoco. Todo eso está fuera del territorio jurisdiccional del juzgado civil de Temuco. ¿Se fijan? Y entonces uno tendría que decir, bueno, ¿cuál es el plazo? También podría ser Punta Arenas, Arica, da lo mismo. Está todo fuera del territorio jurisdiccional. Serían 18 días más tal emplazamiento. Bueno, ¿y cómo yo sé? ¿Cómo yo sé que cuántos son los días que adiciona la tabla de emplazamiento? Esto, insisto, está todo en el artículo 258 y 259. ¿Ya? Eso, pero para no mostrar el juego, sino ver algo más práctico, les muestro otra cosa. Ya, esta tabla de emplazamiento es un link que yo saqué del PJUD, que espero que no esté modificado. Antiguamente la tabla de emplazamiento era como un estado diario o un papel mural que estaba en los tribunales donde uno tenía que ir casi con una lupa y empezar a ver los días de distancia entre ciudad y ciudad. No sé, los que viajan en auto, fuera les gusta viajar, siempre uno se mete a internet y busca cuadro de distancia, ¿no? De Temuco, Pucón, Temuco, Valdivia. Ya, esto es lo mismo, el mismo ejercicio, pero en vez de ver los kilómetros de distancia y los tiempos, te dice los días que tú se dieran a ampliar a estos 18 días, porque son 18 días más tal emplazamiento. Ay, algo pasó, ¿ves? Aquí dije, tabla de emplazamiento, pero tabla de emplazamiento de HUD, ahí debiera aparecer. Si se cae, ya, acá está. Seguramente cambió el link. Lo hicieron más simple, que es este. Y yo qué voy a hacer, vamos a eliminar este y vamos a poner el actual. Ya, PJUD. Esta es la página judicial. ¿Se fijan? Definición de tabla de emplazamiento, ahí te explica lo que es el emplazamiento, lo mismo que conversamos nosotros. Y aquí tú tendrías que buscar la ciudad de origen con la ciudad de destino. Y después te va a dar aquí los días. Si, por ejemplo, estuviéramos en Temuco, acá,
¿Qué pasó? Ah, Temuco, claro. Y pusiéramos Arica, el lugar donde se notificó el demandado, ¿se fijan que la tabla de emplazamiento nos arroja 7? 7. Pero si nosotros nos vamos acercando y, por ejemplo, llegamos a La Serena, está más cerca, serían 3 días. ¿Se fijan? Si fuera Santiago, me da la impresión que debieran ser 2 días. A ver. ¿Dónde está Santiago? No lo veo. No me aparece acá. Ya, pero por ejemplo, pongamos algo que está Curacautín o Pucón. Fíjense que Pucón está al lado y no necesariamente hay días de tabla de emplazamiento. Capaz que no haya. O quizá hay uno. No creo. Porque estamos al lado. ¿Ve? Nos arroja 0. 0. Pero si uno pone Lautaro, yo creo que es lo mismo. Pero si uno pone, por ejemplo, Arauco, yo creo que ahí podría haber un día. ¿Ves? Arauco, un día. Esto es la tabla de emplazamiento. Y la tabla de emplazamiento no solamente es para notificaciones dentro del territorio nacional, también está la tabla de emplazamiento para países. O sea, si el demandado lo notifican fuera del país, también hay una tabla de emplazamiento. ¿Se fijan acá? Está acá. Estos son como los países principales. Si no, uno tendría que meterse acá y empezar a buscar uno por uno. Pero esto es, se fijan, en 15 días, 30 días, depende del lugar donde te están notificando. Los máximos 30 días, por ejemplo, debe ser África, China, todas esas partes, Australia, Nueva Zelanda, todos esos que están a la punta del cerro. Ya. Eso es el plazo para contestar la demanda. Pero yo ya les dije, no solamente es para contestar la demanda, sino también para oponer excepciones. Y aquí, que todo está acá, lo que estoy mostrando está acá. Pero aquí fíjense que hay un caso que puede generar... Dígame. Disculpe, ¿cuál era el plazo para la excepción dilatoria? Es el mismo plazo que uno tiene para contestar la demanda. Pero usted había puesto otra limitación más. ¿O me equivoco? Había dicho algo más sobre la excepción dilatoria. Que son de... Miren, el 305. Fíjense lo que son las excepciones dilatorias. A ver, las excepciones dilatorias, es que eso lo vamos a estudiar nosotros, pero son estas, las que están acá y otras más que están en otros cuerpos legales, que atacan la forma. Por ejemplo, la incompetencia del tribunal, que el demandante le falta capacidad, de que hay una litispendencia, que la demanda, el ineptitud de libelo, que está mal redactada, etc. Nunca menciona excepciones que son de fondo. Por ejemplo, el pago, prescripción, transacción, cosas jugadas. No. Esto tiene que ver con forma. Y como nosotros estamos alegando, por ejemplo, la que se alega mucho es la incompetencia del tribunal. Por ejemplo, la causa la presentaron en Temuco, pero por regla de competencia debiera ser Valdivia. En Temuco se presenta esta excepción de incompetencia. Y esto hay un plazo. Fíjense, dice, las excepciones dilatorias deben oponerse todas en un mismo escrito y dentro del término de emplazamiento, que es lo que estamos viendo nosotros. ¿Se fijan? Dentro del término de emplazamiento, si el plazo son 15 días, tiene que ser dentro de los 15 días. Eso. Y ahí, si tú presentas las excepciones dilatorias, no es necesario contestar la demanda, porque se va a suspender el juicio. Y con esto aquí, el emplazamiento, yo quiero terminar esta, para que no nos perdamos con la materia. Pero la pregunta es, ¿pueden haber varios demandados en un juicio? Sí, pueden haber varios demandados en un juicio. Eso no está acá, pero sí se pregunta. Demandado 1, demandado 2, demandado 3. Se pueden dar varias situaciones, que hayan varios demandantes, varios demandados, pero veamos en el caso de que sean varios demandados. Hay una norma, el 260, que establece con un plazo distinto. Fíjense lo que nos dice. A ver, para que un ejemplo. Yo, no sé, demando civilmente a la empresa constructora y a la inmobiliaria. Ya, ahí hay 2 demandados, listo.
si los demandados son varios, por un tema de construcción, puede mandar al calculista, o sea, puede mandar todo esto que ha pasado con los accidentes de terremoto y todo, uno demanda a la empresa inmobiliaria, a la constructora, al ingeniero calculista, a todo, al que se te cruzan lo demandan, ya. Si los demandados son varios, sea que obren separados o conjuntamente, es decir, porque ellos pueden comparecer conjuntamente o separadamente, da lo mismo, ellos verán cómo lo hacen, el término para contestar la demanda, fíjense el término para contestar la demanda, dice, correrá para todos a la vez. Es decir, va a comenzar en un mismo momento, en un mismo día, todos conjuntamente, y se contará hasta que expire el último término parcial que corresponda a lo notificado. ¿Se fijan que aquí tiene una situación media rara que no es ni plazo ni común, ni individual, tiene una situación como sui generis, como para que se entienda. Fíjense lo que nos dice. El término para contestar la demanda correrá para toda la vez. O sea, y expira el plazo hasta, y se contará hasta que expire el último término parcial que corresponda a lo notificado. A ver, este es el ejemplo. No sé si tengo algún ejemplo aquí para mostrar. No, no lo tengo acá porque ya. Esto es lo interesante. Yo le voy a mostrar acá. Miren. Imaginemos que a una persona lo notificaron el 31 de julio, de mayo, y al segundo lo notificaron el 7 de junio. ¿Estamos? ¿Qué nos dice? Que el término de emplazamiento para contestar la demanda va a comenzar desde que se notifican, pero cuando, y ahí va a correr para toda la vez, lo interesante acá es cuando termina el plazo, porque eso es lo que interesa. Va a terminar cuando expire el plazo del último tiempo parcial que existe. Lo normal sería que al último notificado se le venza el plazo posterior que al primero, pero no necesariamente así. Es decir, si a este se notificó el 31 de mayo y a este el 7 de junio, a este, al primer notificado, al primer demandado y al segundo demandado, a ambos va a expirar cuando se le expire a este. Y ahí no tendría que contar los 15 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El 24. Es decir, va a expirar cuando expire el último plazo parcial de los notificados. No necesariamente va a ser el último notificado, porque va a depender dónde se le notificó. Por lo tanto, se fijan, a este se notificó el 31, pero se le va a vencer acá. Y si uno cuenta desde el 1 acá, hay más de 15 días, hay mucho más. Lo importante es cuándo se le expira, cuándo expira el último plazo. Eso es lo importante. No sé si eso se entiende o no. Y acá hay un trabajo que yo se los voy a dar cuando, o ustedes los pueden ver si quieren, como para ir avanzando. Porque no creo que lo vayan a contestar. ¿O sí? ¿Sería un bono? ¿Profes? ¿Sí? Cuando dice varios demandados, ¿son 2 o más o tienen que ser muchas? O sea, 1 no hay varios, es 1. 2 ya son varios. Es decir, más de 1. Pero fíjense lo que dice. Lo interesante acá es cuando expira el plazo. Pero fíjense lo que dice. Va a correr para toda la vez y se contará el plazo para contestar la demanda de todos, no de uno, de todos. ¿Cuándo se va a vencer el plazo para contestar la demanda de todos? Va a ser cuando expire el último plazo, el último término parcial que corresponda a los notificados. Esto es la clave.
cuando expire el último término parcial que corresponde al notificado. Esto de último término parcial, que es el último plazo. En otras palabras, si yo estoy acá y tengo, por ejemplo, un notificado acá, otro notificado acá, otro notificado acá, lo importante no es cuándo se notificó. Porque este puede estar notificado en la China y este puede estar notificado aquí en mismo Temuco, y por lo tanto este va a tener más plazos. Fíjense que no tiene que ver la fecha en que se notificó. Lo que ustedes tendrían que hacer es un análisis de cada uno de los notificados para saber qué plazo tienen. Y independiente de la fecha que se notificó, ustedes tienen que ver a cuál de estos tres es el que se le vence más tarde el plazo. Y a ese que se le venza más tarde el plazo va a ser el plazo para todos los demandados para contestar la demanda. ¿Se fijan o no? Por eso, acá me aparece un caso que yo les hice, que lo hice a propósito, de esta forma. Dice, uno de los demandados tiene domicilio en Arica y fue notificado el 28 de mayo. El segundo demandado tiene domicilio en Santiago y fue notificado el 5 de junio. Y la causa está en Temuco. ¿Cuál es el plazo para contestar la demanda? Nadie me va a poder contestar en un segundo cuándo es el plazo, porque para eso ustedes tienen que ver los plazos de cada uno de los notificados y saber dónde se notificó y ahí ver qué plazos tienen. Si en Arica y el juicio está en Temuco, ustedes van a tener que ir a la tabla de emplazamiento y ver cuánto plazo se le otorga a Arica. Por lo tanto, si está en Arica no va a tener 15 días, va a tener 18 días más tabla de emplazamiento, que serían 3 días más. Serían 19, 20, 21. Eso era lo que era Arica, ¿no? O eran más, parece, ya, imaginemos que sean 3. Ya no me acuerdo, parece que eran 7. O son 7, capaz que sean 7, ya no me acuerdo. Arica sí era 7. Ya, pues, Eran 7. imagínense ya. Ese es un ejemplo que yo le hice extremo para que se entienda. Ya, eran 7. Pero si se fijan, en este ejemplo, lo que tendrían que ver ustedes para saber cuándo vence el plazo, para todos ustedes tendrían que decir, a ver, el juicio está en Temuco, ya, se notificó en Arica, Arica está fuera del territorio jurisdiccional, por lo tanto son 15 días más tal emplazamiento. ¿Cuánto le da el emplazamiento? 7 días, por lo tanto son 15, 20, 22 días. 22 días tiene para contestar la demanda. Ok, desde que se notificó. Después nos vamos, o sea, uno tendría que contar del 28 de mayo los 22 días y ver qué fecha. Uno tendría que marcar el calendario con una X y después ver al otro que se notificó el 5 de junio, aquí en Santiago. Y Santiago capaz que tenga 2 días, 3 días. Y podría ser el caso que el término de emplazamiento del primero notificado, que fue 28 de mayo, venza mucho más tarde que el de que se notificó en Santiago o que se hubiera notificado acá en Temuco. O sea, podría darse el caso que incluso si uno agregara un casito aquí poniendo a Temuco, por ejemplo, que se notificó el 6 de junio, uno diría sí, desde el último notificado con reemplazo. No, pues, sería el caso totalmente al revés, sería el de Arica. Incluso se notificó antes. Eso habría que analizarlo ahí con calendario en mano. Pero después hay un trabajo ahí que ustedes lo podrían hacer. Y con esto, ahí, pero no sé si les quedó claro. Ahí lo que tienen que hacer es agarrar un calendario nomás pues, y conocer los plazos. Agarrar el calendario y empezar a marcar los días. Y ahí se van a fijar plazo de cada uno de los demandados y después que uno sepa cuándo se le vence a cada uno, usted dice, este es el que se le vence más tarde, por lo tanto, para todos se le vence ese día. Eso es simple. Y también podría darse el caso que exista pluralidad de demandantes, fíjense. Es decir, hayan 3 demandantes y, por ejemplo, un demandado. Y ahí establece que se aumenta un plazo para contestar la demanda cuando llega sobre una cantidad de demandantes. Dicen, en los casos que exista pluralidad de demandantes, de acuerdo al inciso 2 del artículo 260, dice, el plazo se aumentará en un día por cada 3 demandantes sobre 10. Que exista en el proceso.
y que se puede emplear hasta 30 días. Se aumentará en un día por cada 3 demandantes sobre 10. Es decir, tendríamos que tener, a partir de la base, 10, y si llegamos a los 13, podría ser más fácil, podría decir 13 no, pero ahí se entiende que se aumenta en un día por cada 3 demandantes sobre 10 que existan en el proceso. En otras palabras, te dice, si hay 10 demandantes, no se aumenta ni un día. Si hay 11, tampoco. Si hay 12, tampoco. Pero si hay 3 demandantes, es decir, sobre los 10, habrían 13, ahí se aumenta un día. Y después, cada 3 más, se va aumentando otro día. Y así sucesivamente, pero nunca va a llegar hasta 30 días. Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué pasa si tenemos 11 demandantes? ¿Se aumentan? No. 12, no. 13, sí. Y con 14, ¿se aumenta un día más? No. ¿Por qué? Porque tienen que ser sobre 3 en exceso de los 10. Y así se va sumando 3, 3, 3. O sea, hay que completar los 3. En el fondo, sería así. Con 13 días, tú tendrías un día más. Con 16 días, otro día más. Tendría 2 días. Con 19 días, o sea, 19 días, con 19 demandantes, otro día más. Pero si tenemos 14 demandantes, solo se aumenta 1. Con 15 se aumenta 1. Pero si llegamos a 16, ahí se aumenta un segundo día. Por lo tanto, ya tendrían 15 días, 16 y 17, dependiendo de dónde está notificado. Eso es lo último del término de emplazamiento. No sé si les quedó... Profe, ¿Sí? disculpe, todos esos plazos de días son días continuos. Discontinuo. Sí, en materia civil todo es discontinuo. Discontinuo. Todo es discontinuo. O sea, hay algunas excepciones, pero todo es discontinuo. No se cuentan los domingos ni los feriados. Nada de eso. Es el caso... ¿Se fijan que hay dos situaciones? Si hay varios demandados y varios demandantes que cambian. Son varias situaciones distintas. Eso es lo que tienen que tener claro. ¿Dudas? ¿O quién quedó bien perdido ahí? Bueno, está la clase ahí, la pueden volver a... Es que para eso tienen que ver esto, ¿cierto? Es simple. Varios demandados, da lo mismo la fecha que se notifique. Lo importante es saber cuándo se le vence el plazo a cada uno. Y al que se le venza más tarde, bueno, es el plazo de vencimiento para todos. ¿Ves? Salió súper clarito. Si son varios demandantes, el plazo siempre va a ser el mismo, no hay ni una diferencia. Pero si llegamos a 13, aumenta 1. Y así, la medida que va aumentando 3 sobre los 10, ahí se va aumentando un día más. 13, un día, 16, otro día. Si no llegamos a completar ese número 3, quedamos igual. Es decir, el 11 y 12 da lo mismo, con 14, si no llegamos a los 16, es un día más, porque se considera que son un día más. ¿No? Ya, eso no va, pues. Quedamos hasta aquí. Y después vamos a continuar con las características del término de emplazamiento. Profesor, disculpe, ¿podría subir el power hoy día, por favor? Apurado. Ya, pero entonces terminemos. Fíjense. Ya, esto ya les comenté. Si lo voy revisando. Sí, yo les comenté que con la notificación de la demanda, con el emplazamiento, nace la relación procesal, se traba la litis, ahí se genera el juicio. La notificación y el emplazamiento es un trámite esencial. Si no hay emplazamiento, se puede anular, se puede presentar recurso de casación, o sea, se pueden hacer varias cosas. El emplazamiento es un trámite esencial en el juicio. Si no hay emplazamiento, no puede haber juicio. Ahí hay casos en que se entiende que no ha habido emplazamiento. Esto está muy relacionado con las notificaciones que nosotros vimos en la materia. ¿Cuándo no hay emplazamiento? Cuando no se ha notificado la demanda. Cuando se notificó, pero se notificó de manera ilegal, es decir, es inválida. O bien cuando habiéndose notificado legalmente la demanda,
Se ha dado por evacuado el trámite de contestación a la demanda por parte del demandado sin estar convencido. Es decir, todavía tenía vigente el plazo y se da por evacuado la contestación en rebeldía, pero en realidad todavía tenía plazo. Por lo tanto, ahí también ahí se entiende que no hay emplazamiento. Estas características ustedes ya debieran saberlas inmediatamente, porque el emplazamiento es un plazo legal. Ya, como es legal, ya debían ser todo el resto. Es legal, es fatal, es improrrogable y es de día hábil. Como una compañera suya me preguntó si son días continuos y discontinuos, son de días continuos, son de días hábiles. Días hábiles. Ese es un plazo legal. Acá está unos ejemplos, si ustedes quieren ir trabajando, para que lo puedan entender un poco. Son los 3 casos que vimos nosotros. Sacamos el tema de pluralidad de demandados, de demandantes, dejamos el caso de pluralidad de demandados. Sería bueno, lo más fácil son el 1 y 2, no tiene ninguna particularidad, es cosa de agarrar el calendario. Y aquí usted es un poco más complicado, en el caso de que existen varios demandados, y ahí tendrían que meterse a la tabla de emplazamiento y buscar. ¿Ya? Y ahí me tendrían que decir cuándo se le vence el plazo a ambos. Eso está ahí. Y como me dicen, vamos a subir el PowerPoint ahora junto a la clase. Ya, los dejo, que estén bien y nos vemos en la próxima clase. Si quieren, o sea, no sé quieren, háganlo, porque estos son ejercicios prácticos para que después, sobre todo, esto me van a contestar, eso se demoran 2 minutos después de responder esto, y aquí tienen que meterse un poco más al calendario y ver la tabla de emplazamiento. Y ellos les voy a subir el PowerPoint donde está el link. Eso. Y este igual lo voy a subir, ¿ya? Buenísimo. Ya, nos vemos. Gracias, profe. Se hizo tarde. Gracias, profesor. Ya, profe. Chao. Nos vemos.